la unción del profeta. Para no extenderme mucho en esta conferencia o enseñanza, vamos a continuar después, el próximo domingo, gloria a Dios. La unción del profeta es una unción también gloriosa. Diga conmigo, no todo el mundo es profeta. Díselo al que está a su lado. No todo el mundo es profeta. Porque hay gente que profetizan y eso no significa que son profetas. Por ejemplo, las hijas del evangelista Felipe en la Biblia, ellas profetizaban, pero no eran profetas. Hasta que llegó un profeta llamado Agabo que dijo: así dice el Señor. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre personas que profetizan y profetas de oficio? ¿Qué es un profeta? Profeta es uno que habla en nombre de Dios, ya sea en presente, pasado o futuro. En el Antiguo Testamento la Biblia le llama un vidente. Es uno que tiene visiones y revelaciones de parte de Dios. Es como un vocero de parte de Dios. El profeta es uno que habla cuando es impulsado con una inspiración repentina, iluminando por una revelación momentánea. Ese es el profeta. Gloria a Dios. El profeta, una de sus características es que el profeta se mueve fuertemente en los dones de revelación. Se mueve fuertemente en estos dones que son don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Le voy a definir esos dones para que me puedan entender. ¿Qué es el don de palabra de ciencia? Es un don sobrenatural de Dios, el cual revela acontecimientos del pasado y del presente, nunca del futuro. Vuelvo y repito para que me entienda. Cuando el don de palabra de ciencia se manifiesta, revela acontecimientos del pasado. Ejemplo. Yo estoy ministrando bajo una unción divina y Dios me revela el nombre de Alexander. Yo no conozco a Alexander, yo nunca lo he visto. Él tampoco me conoce a mí. Nunca le he visto. Estamos en una cruzada o estamos en una conferencia y yo soy el profeta invitado y yo le digo: ponte de pies. Él se pone de pies y yo lo llamo y le digo: el Señor me está revelando tu nombre. Eso es en el presente, don de palabra de ciencia. Ponte de pies, te llama Alexander. Él se pone de pies y mientras va caminando Dios me revela su apellido: Martínez. Y él queda impresionado porque quizás son muy pocas personas que lo conocen en la iglesia, y el predicador que llegó por primera vez a ese lugar lo llamó por nombre y apellido porque el predicador es un profeta. Él pasa al frente, pero cuando pasa al frente, el profeta que está fluyendo con el don de palabra de ciencia, que es una unción que desata un avivamiento en la iglesia poderoso, entonces el profeta le dice: hace 4 días, tiempo pasado, fuiste a un centro médico de salud y llegaste. La doctora que te atendió era una morenita con el cabello negro y te dijo las siguientes palabras: que tú tienes una infección en la orina. Y te dijo que te tomara estos fármacos. Alexander, que sabe que eso es verdad y que nadie sabía que él había ido al médico hace 4 días atrás, y el profeta le revela, porque el profeta en esa unción se traslada al pasado, hasta 1 año atrás, 2 años, hasta 5 años atrás. Pero en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, son 4 días. Alexander comienza a quebrantarse porque sabe que es verdad. Y entonces el profeta le dice: pero ahora Dios me está mostrando que te va a sanar de esa infección. Ahí se manifestó
el don de palabra de ciencia, pero a la misma vez se manifestó el don de sanidad. Porque mediante el don de palabra de ciencia, Dios reveló el nombre, Dios reveló un acontecimiento de hace 4 días atrás, y Dios también lo sanó de la infección. Así funciona el don de palabra de ciencia. A veces yo estoy ministrando y Dios me muestra específicamente una enfermedad en el presente. Eso es el don de palabra de ciencia. Ahora, no todo el que tenga ese don es profeta. Todos los profetas fluyen en los dones de revelación, pero no todo el que fluye en un don de revelación necesariamente tiene que ser profeta. ¿Te das cuenta? Porque, por ejemplo, hay evangelistas que Dios lo usa con los dones de revelación y no son profetas. Estamos confundiendo el asunto, porque ahora hay una unción profética en casi todas las iglesias. Todo el mundo ahora quiere ser profeta. Todo el mundo quiere fluir como profeta. Y ya no hay evangelistas. Los evangelistas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay una mala enseñanza en cuanto a lo que es el ministerio profético. Y la gente ahora lo que quiere ser es profetas. Y hay evangelistas que andan por ahí diciendo que son profetas y no son profetas nada. Lo que son es evangelistas. También está el don de palabra de sabiduría, que es un don de revelación también. Es una manifestación sobrenatural que envuelve acontecimientos del futuro, nunca del pasado y nunca del presente, sino acontecimientos del futuro. Por ejemplo, el profeta Agabo se levanta, toma un cinturón y dice: al dueño de este cinturón le espera persecución, le espera aflicción y le espera hasta la muerte. Ahí se le manifestó al profeta Agabo el don de palabra de sabiduría, porque el cinturón era del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo recibió posteriormente toda esa persecución que mencionó el profeta Agabo. Una vez yo estoy ministrando bajo una unción poderosa. Eso fue en el sector del Casando, una campaña en el Play. Y estoy ministrando bajo una unción poderosa, profética, evangelística. Y hay un joven que está en la multitud adorando a Dios. Y Dios me dice: llámalo, porque hoy le doy la última oportunidad. Hay gente que usan ese cliché para intimidar a los amigos, a los inconversos. Pero el que me conoce a mí sabe que yo no tengo que usar esas artimañas. Yo no uso esas artimañas. Y yo le dije: Dios me está diciendo ahora que esta es tu última oportunidad, porque veo que tiene un accidente y que tú mueres al instante. Dios me dio una palabra de sabiduría. Ese don de revelación anuncia acontecimientos positivos o negativos que pueden sucederte en el futuro. El joven me miró, se engranojó, miró para todos los lados. Le dije: contigo que Dios está hablando. Y no se arrepintió. Pasaron 2 días. Para colmo, vivía frente al Play, ahí en la misma donde se estaba dando la campaña. Y a los 2 días exactamente había un velorio mientras la campaña se estaba efectuando, porque eran 4 días de campaña y fue el primer día que Dios lo llamó. Obviamente todo el vecindario se convirtió, porque fue testigo de esa revelación. Y a los 2 días siguientes el joven tuvo un accidente tal y como Dios lo describió, y murió, y lamentablemente se fue sin Cristo. Muy lamentable. Ese es el don de palabra de sabiduría. El que me conoce a mí sabe que yo he fluido en todos esos dones de revelación.
en todos esos dones de revelación hemos fluido. Y está el don de discernimiento de espíritu, que es un don sobrenatural que discierne todos los espíritus. Discierne el Espíritu de Dios cuando se manifiesta en un lugar, discierne los espíritus inmundos y discierne el espíritu humano. Por ejemplo, una persona puede estar adorando a Dios y de repente Dios me muestra su corazón y me muestra esa amargura, esa tristeza. Ese es el discernimiento de espíritu. Y entonces Dios me muestra esa ecografía de esa persona, esa radiografía espiritual, y ya yo sé qué palabra específica le voy a dar. Una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, porque Dios me reveló cómo está su espíritu, su alma está angustiada. Ese es el don de discernimiento de espíritu. Entonces los profetas mayormente fluyen con esos dones de revelación. Esa es la principal característica de un profeta. Número 2, los profetas algunas veces operan en otro ministerio, tales como pastores, evangelistas y maestros. A veces el profeta también es pastor, a veces el que es profeta también es evangelista y viceversa. Amén. Esa unción profética muchas veces es paralela a otro ministerio o manifestaciones, y a veces se dan esas combinaciones. Hay profeta evangelista, hay profeta pastor, hay profeta maestro, hay profeta maestro y pastor, hay evangelista. Y en mi caso, yo fluyo como profeta, apóstol, pastor. En todos esos dones, para la gloria de Dios, hemos fluido. Número 3. Diferencia entre ser un profeta y profetizar. Hay una diferencia entre ser un profeta y profetizar. El profeta de oficio es distinto en unción al que profetiza o al que da una profecía. Porque cualquier creyente puede profetizar, pero eso no le hace un profeta. Sin embargo, todos los profetas profetizan. La profecía del Nuevo Testamento es para edificación, para consolación y para exhortación. Me gustaría ampliar en este espacio, pero el tiempo no me da. Número 4. Los profetas traen la revelación profética, según Amós 3:7. La revelación puede venir en forma de sueños y visiones, según la palabra de Dios. Los profetas son videntes. Dígalo conmigo, los profetas son videntes. Ellos saben de antemano los planes y los propósitos de Dios. Una vez yo estaba predicando, digo este testimonio porque hay varias personas que pertenecían a esa iglesia, al movimiento. Una vez me invitaron y esa noche Dios llamó a varias personas por nombre y apellido. No sé cuántos recuerdan eso, pero allí Dios me reveló a un joven, ¿verdad? Su nombre. Y luego el Señor llamó a su novia, también por nombre. Y allí el Señor confirmó su unión matrimonial. Y hoy en día esa pareja está felizmente casada. Y en estos días me escribió y me dijo: pastor, ¿tú recuerdas hace tantos 20 y pico de años atrás que Dios te usó? Me llamaste por nombre y apellido. Llamaste a mi novia. Nadie sabía que yo tenía amores con esa muchacha, porque eran como unos amores medio escondiditos. Y Dios la llamó a ella y la llamó a él. Y allí fue confirmado. Y hoy en día están casados, felices. Viven en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque el profeta fluye como un vidente. Alguien que Dios le revela cosas del pasado, del presente y del futuro. La iglesia se activa cuando esa unción profética se manifiesta. También los profetas son muy perseguidos por eso. Y hay concilios que no creen en los profetas de hoy. ¿Por qué? Porque el profeta Dios lo usa para desbaratar y derribar muchos argumentos de hombre y muchas cosas raras que se dan muchas veces en la iglesia del Señor. Número 5. Los profetas tienen gran autoridad
según Jeremías capítulo 1 versículo 10. La autoridad profética los hace capaces de arrancar, derribar raíces, destruir toda obra diabólica. Ellos también tienen autoridad para plantar y para edificar en el reino de Dios. Ese es el profeta. Número 6. Los profetas activan los dones en las personas. Según Ezequiel 37:10, la unción de los profetas trae consigo la capacidad de activar. A través de sus mensajes imparten y activan los dones y ministerios en los creyentes. Cuando los profetas están desubicados y fríos, ellos tienen la unción. Cuando los creyentes están desubicados y fríos, ellos tienen la unción para ubicarlos y avivarlos. Amén. Número 7. Los profetas confirman las cosas de Dios. Según Hechos 15:32, Dios ha puesto el ministerio del profeta para dar confirmación. Y esto es para fortalecer, dar nueva seguridad, remover dudas. Cuando ellos confirman un llamado, una visión, una palabra o una decisión al pueblo, se vuelve firme, se vuelve el pueblo constante y crece en el Señor. Amén, hermanos. Por eso el diablo odia tanto a los profetas. Por eso Satanás odia tanto a los apóstoles. Porque el apóstol y el profeta establecen el gobierno de Dios en la iglesia. Estoy hablando de profetas, no de aquel loco que anda por ahí profetizando a lo loco. Estoy hablando de profetas ungidos, de profetas reconocidos, de profetas formados. Para Dios formar un profeta se coge más de 20 años. Y hay gente que con 2 años en el evangelio, 3, ya se autotitulan profeta. No gobierna bien su casa. No gobiernan nada. Son un desorden. Andan haciendo y deshaciendo y ya di que son profetas. Andan cometiendo diablura y di que son profetas. Porque Dios un día lo usó profetizando. O porque un día Dios lo usó con un don de eso, de revelación. Y ellos que se creen profetas. No. Gloria a Dios. El apóstol Pablo duró siendo formado 22 años. Dígale al que está a su lado, uy, uy, uy. Se toma tiempo formar un profeta. Y el profeta, para ser reconocido por una iglesia, tiene que ser fiel a esa iglesia por ese tiempo. Tiene que recibir palabras por ese tiempo. Tiene que ser formado. La gente se desespera y salen por ahí como chivos sin ley. Y por eso hay concilios, instituciones que han dejado de creer en los profetas porque se han manejado mal. Número 8. Los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Según Esdras 5, del 1 al 2. Dígale al que está a su lado, los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Diga, el profeta está para edificar, no para buscarse cuarto. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Dígale al que está a su lado, el profeta ha sido llamado por Dios para ayudar a los apóstoles, a los pastores, para edificar la casa de Dios, no para andar buscándose lo suyo. Incluso los profetas rechazaban las ofertas. El verdadero profeta rechazaba el dinero muchas veces. Pregúntale a Eliseo, que cuando aquel centurión o aquel general llamado Naamán le ofreció villas y castillas, él rechazó esa oferta. Él rechazó el dinero. El verdadero profeta no profetiza por dinero. Qué silencio hay aquí en el día de hoy. Hello. Dígale al que está a su lado, el profeta de Dios no anda buscando dinero. Cuando Dios está haciendo algo en un lugar y viene la oposición satánica, por eso Dios manda a los profetas con el fin de que sean de ayuda al pastor local para evitar los ataques del enemigo. El profeta es un radar espiritual que evita cualquier maquinación del diablo. O sea, el profeta está para cuidar a los pastores, a la iglesia, no para atacar a los pastores, porque hay profetas que nada más es juicio, que viven profetizándole
y quieren que los pastores fracasen. Hay profetas que van a un lugar y a acabar con los pastores, y a acabar con el liderazgo, y a acabar con todo el mundazo, y ve al diablo en la sopa. Hasta en el sancocho ven demonios. Dígale al que está a su lado, cuidadito con ese tipo de profetas o de locos, porque no son profetas. Hay un montón de locos por ahí que lo que andan es haciendo desorden. Porque si esta iglesia, porque lo que estamos tratando es de que nuestra iglesia sea elevada a un nuevo nivel de educación bíblica, de educación espiritual. Porque no todo el que te dice así dice el Señor está hablando de parte de Dios. Muchas veces están hablando de sus propios caprichos o de sus propios deseos. No es Dios que está hablando, es el deseo. Por eso hay profetas que han unido personas en matrimonio que nada tiene que ver con Dios ahí en eso. Me dice el Señor que esa es la tuya. Si te gusta la muchacha, tú dices amén, ay santo. Pero si no te gusta la gordita, alábale que él vive. Si no te gusta la flaquita, alábale que él vive. Si no te gusta la morenita, tú dices que el Señor reprenda al diablo. Como no te gusta. Pero si te gusta, ahí Dios habló. Por eso hay tanto divorcio en la iglesia. Por profetas que han llegado y han dicho, Dios me dice que ustedes dos son los que van. Sí, ustedes dos son. Sin embargo, Dios ahí no habló. Cuidadito con eso. O hay profetas que son especialistas o gente que profetizan en elevar tu ego. Te hacen como creer, como que ya no es necesario que tú estés bajo la cobertura de tu pastor. Tú tienes un gran llamado, tú tienes un gran ministerio. Tienes que salir de ahí, te estás estancando. Sal. Así dice el Señor, levántate. Aviva ese don que está frío. Entonces el hermano comienza a prejuiciarse con la iglesia, con el pastor. No me dan oportunidades, no me ponen a predicar. Siento que estoy estancado, siento que no estoy creciendo, y se va creando como ese sentimiento, esa raíz. Y muchas veces entonces el hermano, como no es muy maduro, termina creyéndose lo que le dijo el profeta, el supuesto profeta. Termina entonces yéndose de la iglesia y levantando lo que yo dije ahorita, su propia iglesita, 30 sillas, 20 sillas, una bocina amplificada, y ahora sí voy para adelante, ahora sí voy a ejercer mi llamado. Y el pastor, que sabe lo que viene, lo deja. Y ahora, ¿dónde tú estás, sierva, con ese llamado o siervo? ¿Qué pasó con el llamado? Te desesperaste porque quizá lo tienes, pero no era el tiempo. Amén, hermanos. En la próxima enseñanza voy a hablarle acerca de la unción del pastor. Esto amerita como un día completo, ¿verdad? Con almuerzo y todo, con comida, refrigerio y todo. Porque esto es fuerte y esto hay que enseñarlo. Porque la iglesia se está perdiendo de esa unción. Dígale al que está a su lado, abre bien tus ojos. Porque no todo el mundo es apóstol. No todo el mundo es profeta. No todo el mundo es pastor. Por eso estoy formando la iglesia. Porque viene una unción de rompimiento. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, viene una unción de rompimiento. Viene una unción de rompimiento. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has traído a mi favor hoy. Díselo: te doy gracias por esta palabra que tú has traído a mi favor. Derrame esa gloria pesada, derrame esa unción pesada sobre mi vida. Levanta tus manos.